desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Señoras y señores, bienvenidos a la emisión del noticiario Al fin de la noche, producido en los estudios de Maya Televisión de la ciudad de San Pedro Sula, exactamente en la Escuela de Locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de diciembre. Al fin de la noche, desde la costa norte de Honduras. Gracias por su acompañamiento, a ustedes que están pendientes de esta televisora y por supuesto de esta emisión en los 18 departamentos, incluyendo la zona insular Islas de la Bahía y la zona de la Mosquitia. Igual para los compatriotas que están en el departamento número 19, fuera de Honduras, a la comunidad internacional, con todo respeto y con el calor de los catrachos, les saludamos. Saludos, amigas y amigos. Maya Televisión, desde la ciudad de San Pedro Sula. El WhatsApp del noticiario ahí está en la pantalla, 99920594, para sus opiniones, para las sugerencias, incluso para preguntas. Siempre le trasladamos estas versiones a las personas que comparecen aquí. Siempre son personajes de la zona norte del país, líderes políticos, líderes religiosos, científicos, literatos, maestros, docentes y ciudadanos comunes y corrientes, entre ellos obreros, campesinos, la juventud, la mujer. En fin, Maya Televisión es una puerta abierta para las opiniones, para las versiones desde todo el país. La temática de hoy versa sobre educación y precisamente hemos invitado al señor Alcides Álvarez. Él es el secretario general de la Sociedad Nacional de Padres de Familia en Honduras. Opera en todo el país y vamos a hablar sobre aspectos de la educación, las oportunidades que puedan tener los estudiantes, tanto los niños, la juventud, especialmente los adolescentes, los adultos, y para los adultos mayores no hay espacios como lo tienen otros países. Y luego pues las falencias, todas esas irregularidades que se dan en la educación y los derechos constitucionales del ciudadano de este país y que no son realidad, que cuando aparecen en los medios de comunicación pareciera que es una gran novedad o parece que es un invento o una creación del gobierno del turno, como decir lo matricularon en determinada escuela, en determinado colegio, si es un derecho que lo da la Constitución, que la matrícula es gratis, si es que todo tiene que ser gratis, mi amiga, mi amigo, pero aquí se ha aislado, se ha dividido y se ha segmentado la educación entre un sector y otro sector, cuando en los países desarrollados estudiar en cualquier parte de su territorio y estudiar en cualquiera de sus centros educativos da igual. Es el caso de Finlandia, al que el exministro Marcial Solís Paz declaró en comparación a nuestra patria, a nuestro sistema educativo, que en realidad dan ganas de llorar, es decepcionante, no hay esperanza, pero bueno, vamos a dejar a nuestro invitado especial para que nos haga una exposición desde una óptica como lo son los padres de familia, a quienes está cayendo el peso de pagar la educación. Del sistema estatal se está privatizando casi todo de una manera simulada, bien maquillada, a manera que nadie lo sienta, nadie lo pueda ver, nadie lo pueda oír, pero sí que lo puedan pagar. Bienvenido, Alcides Álvarez, a Maya Televisión. Gracias, estimado compañero Arnulfo Aguilar. Es un honor para mí dirigirme a
a la sociedad hondureña, especialmente los padres de familia, para hablar de un tema tan importante. La educación es la clave para desarrollar un país. Si no podemos hacer eso, ya tenemos las consecuencias que estamos viviendo en Honduras. La Sociedad Nacional de Padres de Familia en Honduras, ¿cómo se funda? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y cómo está la cobertura en este momento en la nación? Bien, la organización nace siempre aquí en la costa norte. Precisamente se empezó a gestar en las luchas de los padres de familia en el 1 de mayo, allá por el año 2002, siempre apagafuegos. Pero a partir del 2010 comenzamos a organizarnos ya a nivel nacional. Fue cuando se hicieron las asambleas en todo el país, menos Islas de la Bahía, y gracias a Dios por la distancia. Entonces es ahí donde hicimos las estructuras en 16 departamentos y estas se mantienen activas aún. De hecho, cuando la época de Maduro fue esa etapa donde recibimos apoyo de algunas organizaciones para ello. Maduro. Correcto. Y hemos hecho luchas grandes, pero la gente no las ve así. Para el caso del problema de la alfabetización, el año anterior, en el 2016, lo dirigió esta organización desde todas sus estructuras a nivel nacional. Desde Tegucigalpa, lógicamente, allá está el centro de operaciones de todo. Y fue un éxito. De hecho, quedó evidenciada toda la hipocresía, la corrupción que se manejó con ese proyecto de alfabetización, donde hay más de 30 millones de lempiras que se robaron los encargados de manejar todo ese proyecto. Y no hablar de todo lo que nos ha sucedido para acá, pues. Es enorme la corrupción que hay en el sistema educativo. Yo digo, no tenemos sistema educativo, tenemos un sistema manipulativo para favorecer y engrandecer la corrupción en nuestro país desde todas las estructuras de los llamados partidos políticos, que de políticos no tienen nada, son politiqueros, oportunistas que van a tomarse el poder y manipulan al pueblo a través de lo más sagrado que debemos de tener, la educación. Y los padres de familia, desafortunadamente, no leen lo que todos los ciudadanos debemos de conocer, la Constitución de la República. Este librito tiene más de 50 artículos que están intrínsecamente ligados a los derechos de la educación. Estamos en el proceso organizativo para hacerlo hasta el más mínimo centro educativo, público o privado, que conozcan sus derechos a través de asambleas, a través de talleres, comenzando en este sector de la costa norte. Usted mencionó esto que fue un gran escándalo y que prácticamente se ha quedado en la impunidad desde el sistema educativo de Honduras. Se robaron 30 millones de lempiras asignados al plan de alfabetización. ¿Nos quiere usted exponer más sobre esta enorme caja de corrupción? Bien, es hay un informe del Tribunal Nacional de Cuentas. Lastimosamente no me lo traje por acá, pero lo vamos a publicar. En el 2016 estaba el secretario de Educación, el señor Barrón Escoto, y él le hizo mucha pompa con esa cuestión de la alfabetización. De hecho, no tenemos las evidencias, pero sabemos que los países aportantes estaban dando por cada estudiante, algunos dicen que 70 euros por cada estudiante alfabetizado, por cada persona alfabetizada en este país. Pero cuando empezamos nosotros el primer año, la alfabetización, había que alfabetizar a una persona. El segundo año ya eran 2. Entonces ahí los padres de familia ya no pudieron, porque ¿qué sucedió? Lastimosamente el estado de necesidad creado en Honduras por estos señores politiqueros de los llamados partidos ha provocado la extorsión. La extorsión es algo totalmente natural, no es precisamente de las maras. La extorsión viene del mismo sistema politiquero que hemos tenido en Honduras por varias décadas. Nos extorsiona a todo nivel, y uno de ellos, una de las mayores víctimas más evidentes, es el sistema educativo. Con esto de la alfabetización empezaron los padres de, familia a aceptar que
que había que pagarle el transporte, a darle la comida y había que pagarle el salario, inclusive a gente que no tenía trabajo, 300 lempiras diarios, y habían padres de familia que tenían que graduar a 2 hijos, imposible para ellos. Mensualmente, bueno, ellos tenían que pagar aproximadamente 1.200 por cada persona que estaban alfabetizando. Inclusive, habían personas analfabetas que llevaban sus hijos, inclusive había que darles alimentos. Se puede usted imaginar en un colegio como el Reyes, como el Técnico Alemán, el Técnico Alemán es técnico, no participaba en este espacio. Los colegios de la Rivera Hernández, por favor, el de la Lima. Yo miré padres de familia llorando en el INTAE, que eran incapaces de pagar lo que estaban pidiendo. Y otro problema que se presentó fue que no había a quién alfabetizar. Las escuelas bilingües en su gran mayoría y las otras privadas atraparon a todos los analfabetos porque ellos sí tienen las condiciones, ellos no carecen de recursos. Y los padres de familia pobres se quedaron con sus hijos sin tener a quién alfabetizar. Esa circunstancia permitió que empezara la coerción, la amenaza del secretario de Educación a través de todas sus estructuras, inclusive los directores departamentales, los secretarios, los distritales y los directores de los centros educativos. Hacían el trabajito que les ordenaba el señor secretario de Educación, de presionar de que no se iban a graduar si no alfabetizaban. Fue ahí donde nos metimos un grupo para empezar la Constitución de la República. Los 22 reglamentos de la ley fundamental, 84 artículos que esta tiene. Igual la Convención de los Derechos del Niño, el Código de la Niñez, los Derechos de la Juventud, del Pacto de San José, etcétera, etcétera. Cuando nos empapamos de eso, hicimos equipo con los estudiantes que tenían tomado los colegios, porque realmente los estudiantes son el alma de la lucha, ¿verdad?, de la independencia de los pueblos. Ellos hicieron el primer trabajo y nosotros lo que hicimos es hacer el trabajo legal en Tegucigalpa. Eso nos permitió organizarnos a nivel nacional. Y aquí los medios, el sistema mediático de siempre, ¿verdad?, del sistema hipócrita y mentiroso que tenemos, hacían el trabajito haciéndole creer al pueblo hondureño que solo era el 1 de mayo, que solo era el Reyes, el INTAE, el Patria de la Lima, el Pagán Lozano, el otro colegio que está allá en Cofradía, el José Castro, el Castro López, correcto, y el Unión y Esfuerzo de Villanueva. No, cuando yo me fui a Tegucigalpa, porque yo coordiné el movimiento, me llamaban desde La Mosquitia y me decían: mi hermano Alcides, aquí los 16 centros educativos públicos están parados, inclusive el privado que existe. Me llamaban de la zona sur. Mire, todo el país estaba paralizado, pero los medios no cubrieron eso. Esa es la situación que tenemos. Ocultan la verdad, pero nosotros tenemos los registros. Ahora con el Facebook nada se puede ocultar. Y también cuando entramos, ¿cuál era el meollo de la alfabetización? Me dieron en el Tribunal de Cuentas un folleto grande donde está detallado todo el acto de corrupción que se dio. La persona encargada, cuyo nombre no recuerdo en este momento, del programa de alfabetización a nivel nacional, tenía como a 12 personas de su familia trabajando allí con ella, para empezar. Los salarios que ganaban eran exorbitantes. En total, no hay registro contable que justifique 30 millones de lempiras, no tienen, y eso está ahí en el tribunal, eso está interpuesto ante la Fiscalía, pero bueno, en Honduras la Fiscalía supuestamente está para defender al pueblo, pero no hay suficientes fiscales, hay que entenderlo. Y por otro lado, hay que ver quién da las órdenes también en Honduras. Esa cuestión de la alfabetización, mire, yo le pregunto a cualquier docente que nos diga la verdad, y lo hicimos. Para el caso en Tegucigalpa me plantearon
para alfabetizar, la primera vez que nos pusimos de acuerdo con el gobierno, nos capacitaron 6 meses para alfabetizar a menores, a mayores de 18 años, pero menores de 40. Y otros 6 meses para alfabetizar a personas mayores de 40, 50 años, ¿verdad? Porque su estado mental es totalmente diferente. En total, docentes formados tuvieron que capacitarse 1 año para alfabetizar. ¿Y cómo es esa farsa que desde el sistema educativo, bueno, el gobierno nos dice que van a alfabetizar al pueblo, orientando a jóvenes que ni siquiera tienen formación en el área educativa? Está bien para los que estudiaban en el área de educación media para ser maestros, las normales, ellos sí, pero los demás no. Uno que estudia, para el caso, para ser bachiller en ciencias y letras, para estudiar computación, etcétera, etcétera, nada tiene que ver con la alfabetización. Y además, con tan solo 20 días que les dieron unas charlitas allí, era suficiente. No, ese es un maquillaje solo para que los organismos internacionales suelten el dinero al gobierno de turno, que es el delincuente de siempre, ¿verdad? Con todo su sistema que lo sigue. Entonces, ese es el problema que tenemos. La educación nuestra, como bien lo dicen los estudiantes universitarios, no enseña a pensar, solo a obedecer. Y eso lo hemos tenido de siempre. Mientras la población no despertemos, no nos organicemos, nos van a seguir utilizando, como es el caso de ahorita. Ahorita tenemos enormes problemas. Para el caso, Sarador y Zambulá hizo una gran labor para esta dictadura que tenemos. Y digo dictadura porque es realidad. Igual, la educación ha sido una dictadura siempre. No señalo directamente a los maestros, ellos no son los responsables, ellos solo reciben órdenes, ¿verdad? Y si no las cumplen, los despiden, comprendemos eso. Pero igual, cuando los docentes llegan a puestos administrativos, a ser directores de centros educativos, ¿qué sucede? Se vuelven hasta en contra de los derechos de los estudiantes, de los niños, de los padres de familia. Ejemplo, Saradoris ordenó por instrucciones economicistas que cerraran la jornada nocturna del INTAE. Ahora está en el proceso en el José Trinidad Reyes. Tengo información de padres de familia, de estudiantes que han hablado con el profesor Carballo y él dice que no, que ahí mucho marero, que marihuanero. Por favor, ¿en qué estamos? Se lo digo directamente, profesor, ¿verdad? Solo tenemos desencuentros, ¿verdad? Pero nada es personal, es la realidad que vivimos. Usted está como funcionario público, les voy a leer algo. Miren lo que dice acá. Todo funcionario público al tomar posesión de su cargo prestará la siguiente promesa de ley. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y usted es un funcionario público y no solo usted. Todos, desde el presidente de la República, trabajan para nosotros, para los niños que comen basura ahí en la calle, ¿verdad? Porque todo este sistema politiquero los ha abandonado y les ha quitado el derecho a la riqueza, a la alimentación, a la nutrición y a la educación. También le dice el artículo 321, los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente le confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. A eso se están exponiendo maestros, docentes, administradores de centros educativos, distritales, municipales, directores departamentales. Los municipales. Los municipales, todos están involucrados en esto. Y también el artículo 324 le dice, si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares, será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que estos pueden ejercitar contra el servidor responsable en los actos de culpa o dolo. Para el caso, negarle el derecho a la educación es un delito que violenta hasta los tratados internacionales de derechos humanos de la UNESCO, Naciones Unidas,
y otros tratados de los cuales Honduras es signataria. Como padres de familia, pues hemos sido extorsionados en el sistema educativo con el cuentecito que le llegan todos los años de matrícula. El gobierno no da nada, pero es un acto de manipulación contra los padres de familia. En este momento las cosas ya han cambiado. Ya las directivas responsables están orientando a los padres de familia que, de acuerdo al artículo 71 de la Ley Fundamental de Educación, no se tiene que pagar absolutamente nada. Le dice la Ley Fundamental en el artículo 7, la educación oficial es gratuita, el Estado garantiza su financiamiento, queda prohibida cualquier exigencia de contribuciones económicas o en especie por parte de los docentes, estamos hablando docentes, o autoridades educativas. Bueno, aquí vamos con los distritales, los municipales, directores departamentales, secretarios de educación. Ustedes tienen una gran cuenta y al rato un pozo va a ser chiquito para meterlos a todos. La contravención a esta norma será sancionada de acuerdo al reglamento respectivo, dice. Pero están cometiendo un delito. Entonces, esas situaciones son las que generan la inquietud del estudiantado a nivel nacional. Y vea, no son los padres de familia en sí, son los estudiantes que empujan los movimientos. Don Alcides Álvarez, cuando lo escuchamos hacer esa exposición como el apunte que no se pagará absolutamente nada en ningún centro educativo, es algo completamente de sueño, de fantasía, irrealizable en un país como Honduras, donde los padres de familia lo pagan todo. En los centros oficiales, centros educativos oficiales, y qué decir de los privados, una matrícula en ciclo común de entrada en los centros privados bilingües anda aproximadamente entre 12 y 16.000 lempiras. El paquete de libros anda aproximadamente entre 12 y 14.000 lempiras. Aparte de los uniformes, ya hay que pagar un mes adelantado del transporte, el dinero que tiene que llevar para la cafetería. Enseguida hay que prepararse para los campamentos, las excursiones, las actividades y cuánta cosa le ponen de imposición. Esto en centros privados. Cuando usted hablaba de alfabetización, yo recuerdo la comparecencia que hizo aquí un docente de la Universidad Pedagógica Nacional de San Pedro Sula, que su hijo tuvo que pagar entre 8 y 12.000 lempiras para alfabetizar a una persona. Hubo que pagarle a los alfabetizandos que llegaron, y de lo contrario se detenía el proceso de graduación. Y nadie hace absolutamente nada, porque para empezar, el primer silencio cómplice y encubridor es el de los medios de comunicación y los periodistas, que reciben desde un almuerzo, una orden de gasolina, 500 lempiritas, 1.000 lempiritas o algo de los funcionarios de educación. Luego en los centros educativos les dan algo, y esto es completamente delicado, muy delicado. Y luego pues tantas cosas, la complicidad de los directores, de los funcionarios, de los mismos docentes. Esto es mucha tela que cortar. Y la educación es una preocupación y es una ocupación que nos ha mantenido desde esta ventana, desde esta tribuna. Alcides Álvarez, con la alfabetización los padres aceptaron pagar para que sus hijos se graduaran. La temática que estamos tratando, nos vamos a detener en una pausa y luego volvemos para hacer un registro, qué es lo que está pasando
en los centros educativos oficiales de Honduras, especialmente los de la costa norte de la ciudad de San Pedro Sula. ¿Escucharon? La educación nocturna ya no existe en Honduras y lo que hay son nostalgias. El colegio más grande de San Pedro Sula, el José Trinidad Reyes, es parte de la política de no darle oportunidad a esa gente que sí puede asistir 5 o 6 días a la semana por unas 4 horas, y los están mandando a 3 sistemas que salieron hoy. Distancia, una vez a la semana. Madurez, en un año se gradúan, y hay otro bachillerato especializado, mientras que hay otro que prácticamente el estudiante ni llega. Al investigar cómo está operando el sistema educativo nacional, nos vamos a encontrar una serie de metodologías que se la han inventado para hacer dinero los centros educativos privados, y de esto nadie dice absolutamente nada, así como lo oyen. Es una perversión, es una corrupción, y el señor Arnaldo Hueso Hernández, originario de Concepción del Norte de Santa Bárbara, es más de lo mismo. No cambiará absolutamente nada a lo que hizo el señor Marcial Solís Paz, a lo que hizo la otra señora, Rutilia Calderón, que hoy está de doctora hacia una enfermedad que ella misma dejó, mucho menos a lo que hizo Marlon Escoto y a los que han hecho otros ministros que antes fueron docentes, dirigentes magisteriales, pero que al llegar su partido, el Partido Liberal o el Partido Nacional, y ahora con la cuota y el poder que tiene el Partido Libre, ahí se enchambaron, se metieron, pero muchos de ellos están metidos ya en grandes problemas. Pero ¿quién los mandará a la cárcel? Como dijo el señor Alcides Álvarez, que está aquí en la tribuna, en la sala de prensa de Maya Televisión, que el pozo será muy pequeño. Pero ¿cuánto será pequeño para toda esta gente? Ministros, dirigentes magisteriales de todos los colegios, de la FON completa, acaban de negociar 1000 lempiras para el año 2019, a 100 lempiras por 10 años que no les aumentaron absolutamente nada. Es la misma corrupción, es la misma perversión a lo que acaban de hacer los dirigentes sindicales, las federaciones y confederaciones, que apenas pudieron lograr un 4.7% mínimo, y lo máximo no llegaron ni al 8% con el salario mínimo. Qué tristeza en Honduras, y por eso es que la gente no vacila en tomar su maleta, su mochila y salir en esas caravanas, que aunque vaya a morir, pero allá en México hay compatriotas, hombres y mujeres que dicen: prefiero morir aquí en México o que me tengan preso antes que regresar a Honduras. Nos detenemos, ya volvemos. Maya Televisión, seguimos con la transmisión desde la ciudad de San Pedro Sula del noticiario Al Fin de la Noche. Hoy estamos tratando la temática de la educación justo cuando se inician las matrículas en todo el país para todos los niveles de la denominada el tercer ciclo de educación y el sistema de media. Así también se incluye los otros niveles, el que se denomina la educación de kinder, de preparatoria, al igual que el espacio que ocupaba la educación primaria. Hoy la primera graduación es hasta 9º grado, ya el 6º grado pasa sin pena ni gloria, y después del 9º grado, pues Honduras ya no tiene otra carrera más que los BTP,
bachillerato técnico profesional, y ahí están las diferentes especialidades, y el denominado BCH, bachillerato en ciencias y humanidades, que sustituyó al bachillerato en ciencias y letras. Queremos manifestarles que en el departamento de Cortés, en el año 2018, la departamental entró en una deuda de no entregar los títulos a los colegios. Y hubo una revuelta de los padres de familia, de los estudiantes, porque esos documentos importantes para entrar a la universidad, la licenciada Isbela Orellana, directora de la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula, al estar aquí en Maya Televisión, dijo que le daban 6 meses para estar matriculados sin presentar el título, más que una certificación de graduación o una constancia, el acta. Pero al no presentar el título, prácticamente quedaban fuera del sistema. Y esto pues son miles de estudiantes en todos los colegios, al menos del departamento de Cortés, porque hay testimonios de otros departamentos donde sí los títulos se entregan el día de la graduación. En Honduras se acostumbra entregar rollitos de papel amarrados con una tira, y esto es una farsa. Los colegios lo hacen para cobrar uno, para ganar en lo que se llaman los actos de graduación, porque en educación todo es explotación, todo es ganancia. Los directores, los dueños de colegio terminan con mansiones, terminan con viajes a diferentes puntos turísticos paradisíacos, mientras que el padre de familia termina acabado, empeñado, enjaranado, hipotecado, mientras le da una oportunidad a sus hijos. Esos cartones muchas veces sirven solo para colgarlos en la pared. El negocio es para la vidriería, para el que hace los enmarcados y para andar diciendo soy aquí, soy allá, pero en la práctica no funciona para nada. Uno, porque la escuela de padres no ha sido contundente, a pesar de ser una buena idea. Dos, el acompañamiento en las recreovías, que es un encuentro entre padres, docentes y estudiantes, tampoco ha funcionado. Y la otra es el descuido de los padres para saber cómo está avanzando la preparación de sus hijos. Los estudiantes que han entrado en una rebeldía, en una insurrección, después del golpe de Estado del año 2009, todo cambió. Quien manda en el centro educativo no es el director ni es el profesor, sino que son los estudiantes. No es raro que entren armados, no es raro que hayan matado, que hayan plomeado, hayan acuchillado, y lo más común son las amenazas, porque también en los centros educativos operan las mafias, la venta de drogas, la venta de alcohol. Ya ahora en las tiendas están los anticonceptivos femeninos y masculinos, y nadie dice absolutamente nada. Los estudiantes, especialmente las alumnas, hacen sus uniformes, las faldas, las blusas, a manera que se vuelven completamente provocativos. Y hay una serie de cosas que se van dando que en realidad nos preocupa lo que está pasando en la educación en Honduras. Datos estadísticos investigativos como el de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán indican que 1.6 millones, 1.600.000 almas que tenían que entrar al centro educativo en el año 2018 no lo hicieron. Nos preocupa lo que va a pasar en el año 2019, porque la calamidad y la inseguridad está mucho más profundo. Y luego una investigación que se hizo en Tegucigalpa, donde aparecía del 100%, un 30% que se fue del centro educativo, abandonó las clases. El otro 30% que estaba preparándose para irse al extranjero. El otro que estaba buscando el dinero, y el otro pues que quedó pasivo, pero es demasiado. Y así van apareciendo las estadísticas. La deserción escolar es grandísima, el nivel de reprobados, el nivel que se da de calidad. No hay supervisión en los centros educativos de Honduras. Les estoy hablando de todo, pero hay algo más. Entre el 80 y el 90%, lo dice una comisión interventora de la educación de los centros educativos, una infraestructura completamente colapsada. Y el otro dato que tenemos, aparte de los centros educativos que están en mal estado, son las escuelas que siguen funcionando con estudiantes sentados en piedras, en bloques, en el piso, en troncos de madera,
El caso de la escuela de la colonia Los Laureles en la colonia Rivera Hernández, eso lo presentó Maya Televisión, bajo los árboles, así a la intemperie, bajo el sol, bajo la lluvia y aquella pobreza total. Creo que se llama la escuela Ada Serrano, en la zona de la Rivera Hernández de San Pedro Sula. Pero hay comunidades donde no hay kinder, donde no hay escuela, donde no hay colegio. El centro básico fue una cuestión casi forzada que se abrió ante la necesidad que el alumno pueda estudiar y que no hay dinero para pagar. Y luego pues que apenas 400,000 personas son los que ingresan a las universidades públicas y privadas en una nación con 8 o 9 millones de habitantes. Vean ustedes que es un embudo, es un cuello de botella al que no se logra penetrar. Nos acompaña el señor Alcides Álvarez, secretario general de la Sociedad Nacional de Padres de Familia en Honduras. Él opera en la ciudad de San Pedro Sula y tiene datos bien importantes. Se han iniciado la matrícula, si sale ya en las redes sociales y en los periódicos que el gobierno dice que es completamente gratis. ¿Esto es nuevo o ya está en el país? ¿Cómo está la situación, señor Álvarez? Bueno, es un chiste de mal gusto, de todos los años, por esta época, para el pueblo hondureño. El pueblo hondureño que cada 4 años corre detrás de ellos, ¿verdad? Creyéndole sus promesas, porque ese es el otro problema. Decimos que la educación es laica y somos tan creyentes en esos señores que se inclinan ante uno y ante otro, ¿no? Pero bien, lo que usted decía de los títulos, aquí tengo, no sé si esto se pudiera mostrar, aquí tengo un recibo de gasto de graduación de un colegio, 600 lempiras de gastos de graduación. Ahí va un paquete, que ahí van las fotos, que va las togas, los arreglos, todo lo que tenga que ver con los títulos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo justifica la departamental que no hicieron su trabajo? ¿Cómo lo justifican? ¿Para dónde llevaron la plata? De hecho, hay mucho dinero que no se le pudo pagar a los maestros en tiempo y forma en esta departamental y tuvieron que traer presupuesto de otro departamento. ¿Qué es lo que hay allí? Bueno, sencillo, corrupción. El ejemplo de Cortés con el departamento de Lempira. Es correcto, ese es el ejemplo, ¿verdad? El dinero de la escuela vacacional entró a la departamental de Cortés en los tiempos de Sarador y Zambulá, pero al momento de pagarle a los profesores que habían dado este servicio, se les tardó, digamos, a los del técnico hondureño alemán 6 meses para pagarle. Es correcto. Y cuando entró la denuncia, entró la comisión interventora que tomó las denuncias en la departamental, el dinero vino de la departamental de Lempira, nunca se explicó. En efecto, y eso no se puede quedar así, ese es dinero del pueblo, es dinero que es para educar a los muchachos. Además, bueno, la universidad no anda con cosas, ahí usted sabe cómo funciona, ¿verdad? Ahí el que sabe, sabe, y el que no sabe, no sabe. Ahí los muchachos tienen que luchar hasta para no perder ni medio punto siquiera, porque es oro. Sin embargo, en el sistema educativo de educación media es todo lo contrario. Aquí todo está para justificar un negocio, la educación. De hecho, hay muchos docentes que tienen sus grandes negocios y está bien, tienen derecho a ello, ¿verdad? Y los padres de familia pues van por esa vía porque hay menos problemas, hay más compromiso inclusive. Pero el asunto que tenemos es que cada año vamos de mal en peor. No mejora la situación, sino que empeora. Desde el golpe de Estado para acá, el pueblo hondureño perdió, el sistema educativo ha disminuido enormemente. Yo diría que casi un 70% hemos perdido en educación, calidad educativa principalmente, si ahí están los estándares. Una educación en donde es para darle trabajo a unos cuantos, para desviar fondos, porque de finanzas, en el Congreso se asigna una partida anual de presupuesto para educación,
Pero ¿cómo puede demostrarme el Poder Ejecutivo que ese dinero, lempirita, va para los centros educativos? Obligatoriamente tienen que pagarle a los maestros, porque no hay de otra. Ajá, pero la otra plata, ¿para dónde va? Fíjese que en la departamental, volviendo a lo de los títulos, ¿cómo es posible que se hayan atrasado tanto con los títulos? No se justifica. ¿Por qué? Por falta de personal. No es cierto. La departamental es un refugio de una cantidad de docentes que han tenido problemas de no rendirles cuentas a los padres de familia o algún otro tipo de problemas. En sus centros educativos generalmente son personas que están en el área administrativa de esos centros, directoras, etcétera, etcétera. Y para protegerlos, ahí están en la DEPA, ahí están todos refugiados. Cuando usted va, son los que usted mira. Bajo aquellos árboles. Sí, bueno, ahí los miré ahí cuando el actual Milton Ayala ocupó la posición. Ahí estaba presente y yo los vi ahí. La mayoría han venido de centros educativos donde los padres de familia les han reclamado irregularidades. Sí, correcto. Irregularidades y otros sobre los que fondos, están castigados por el mismo sistema. Y otros, bueno, ahí están, pero están recibiendo salario. Tienen derecho a comer, lógicamente. Pero hay muchos maestros que hacen falta en los centros educativos. El caso de Wilson, director de la Unión y Esfuerzo, Wilson Mejía, a ese es que en una forma abusiva le quitaron el sueldo. Es correcto, porque a él no lo vencieron en juicio. ¿No lo han vencido? No lo han vencido en juicio todavía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién va a pagar esa demanda? Porque el Estado está demandado por eso. Nosotros, y los corruptos que cometieron esa garrafal violación a sus derechos, ¿qué? Ahí es donde tenemos que entrarle como pueblo, ¿verdad? A cambiar esta Constitución en ese sentido. Esta Constitución tiene cosas valiosas, pero no se aplican. Entonces, el caso de la Unión y Esfuerzo es un caso muy especial, porque ahí inclusive hasta un estudiante fue raptado y fue torturado. Y mire, yo tengo información de ahí, evidencias, y es terrible, sinceramente. Desafortunadamente, las directivas de padres de familia, este es un problema a nivel nacional, no se enteran de las interioridades, ni saben sobre sus derechos, y se dejan manipular. Ellos se sienten bien estando al lado derecho a la diestra del director, ¿verdad? Se sienten muy bien ahí estar ante los padres de familia u otras autoridades. Estas mismas irregularidades se han detectado, digamos, en el Cristo Rey de Choloma, en el Franklin Delano Roosevelt allá en Puerto Cortés, en el 1 de mayo con el profesor Batiz, bueno, en el INTAE con el profesor Gustavo Asturias, en el Colegio de Santiago con la profesora Karen Matute. Allí se utilizan técnicas porque la educación en el departamento de Cortés fue entregada a los políticos, específicamente a alcaldes y a diputados. Y eso es lo que se intenta hoy, quitarle de las garras de estos buitres el sistema educativo. Pasan otros hechos en el mismo José Trinidad Reyes, donde a pesar que se dicen que hay una amiga entre el profesor Carballo y los que llegan a la departamental, pero vean ustedes que hay intentos también de aplastarlo y de sacarlo del sistema, mientras que hay otros que aparecen como bautizados, bendecidos y bien protegidos. Y lo que usted manifestó en el transcurso de su exposición, lo que hacen son jugosos negocios a costa de los estudiantes y de los padres de familia. Es correcto. Mire, voy a mencionar puntualmente colegios que han cometido, cuyos directores o algún personal que tienen han cometido faltas que a mí me constan, que están las evidencias. Hay padres de familia muy talentosos, directivas, y una de ellas, puedo mencionar, el 1 de mayo, tiene un archivo enorme de denuncias con evidencias. Esos compañeros no se mueven, no abren la boca si no tienen evidencias de algo. En el 2012,
empezó la directiva que estaba en ese momento a reclamarle al profesor Batiz sobre informes de los gastos que habían hecho con el dinero de aportaciones que los padres han dado. ¿Sabe cuál fue la reacción? Desafortunadamente, tengo que decirlo, profesor Batiz, pero sí fue. Su reacción fue darle órdenes a los vigilantes que se paga con los fondos de los padres de familia para no dejar entrar a los directivos que le reclamaban. Ese es uno de los problemas que usted tiene ahí, y eso está evidenciado. Eso se le pueden preguntar a los mismos vigilantes que están allí. Aunque los vigilantes sean pagados sean pagados por los fondos de los padres de la familia, pero quien les paga es el director. Porque quien los dirige y quien manda en el centro educativo es el director. Y no hicieron otra cosa más que obedecer. Y ellos solo obedecieron, comprendemos esa situación. Otros maestros que han cometido, delitos contra los derechos de los estudiantes en forma directa, los padres de familia, viera cómo se sinceran con uno y explican, ¿verdad? Pero no tienen temor por las represalias a sus hijos en el sistema educativo, porque sí hay docentes que son represivos y los reprimen en los exámenes, los aplazan, les buscan la manera de reventarlos a los pobres hipotes. Entonces, esa es una de las situaciones. Del Cristo Rey tengo ciertas evidencias de que no todo es como se ha planteado, ¿verdad? He visto evidencias, he podido platicar con el director que está cuestionado, y él tiene evidencias de que las cosas no sucedieron como eso. Yo ya vi algunas cosas, pero bueno, que sea la ley, ¿verdad?, la que aclare mejor la situación. En otros casos, como el técnico alemán, mire, el técnico alemán, lo que sucede que hace 3 años dirigía la Sociedad de Padres de Familia el compañero Max Zavala, un buen compañero, pero él, viendo cómo resolver a través del sistema politiquero, empezó a hacer acciones en el Congreso Nacional para que le proveyeran directamente al técnico alemán el recurso que necesita para sostenerse anualmente. En vista de que los politiqueros de siempre lo engañaron y lo tuvieron así por 2 años, entonces se tomó la decisión de que los padres de familia fueran aportando para el material que se necesita en un colegio técnico, las varillas de soldar, todos esos insumos que se gastan, ¿verdad? Los discos de corte, etcétera, etcétera, para un ejemplo. Y empezaron aportando 2.000 lempiras anuales, o sea, en la matrícula. Pero el año pasado ya los actuales padres de familia, directivos, decidieron con un grupo bastante pequeño, creo que menor de 100 personas, decidieron en una asamblea incrementar a 2.500 lempiras, y allí hay una inconformidad en ese colegio. Los estudiantes no se sienten bien con esa situación. ¿Cuánto es la cantidad ahora? 2.503 lo que van a aportar los padres de familia, o que ya están aportando para matrícula. El técnico alemán requiere 6 millones de lempiras anuales para esos insumos que se gastan ahí con los estudiantes. Y el sistema educativo nacional no los aporta, ni el Ministerio de Finanzas. Aparte que tiene un déficit de docentes, le faltan 17 profesores. Ese es el otro asunto. En el año 2018, los alumnos que se graduaron, eso lo denuncia la Sociedad de Padres de Familia. Estos alumnos no llevaron algunas materias importantes en su profesionalización. Correcto. Porque no estaba el profesor. Y otra gran irregularidad fue los reprobados. Los mandaron a colegios donde no podían darles la cátedra de acorde a su capacidad de su malla curricular. Es una deficiencia terrible. Al final el colegio tuvo que ceder las aulas, los laboratorios, pero los profesores no podían. Entonces ahí lo que se dio, lo insólito, que los alumnos dirigían al profesor. El asunto de la falta de docentes es nacional. Recuerdo que Marlon Escoto, cuando estábamos ya en las últimas redactando
el acta de acuerdo para que la alfabetización fuera totalmente integral, de tal manera que los estudiantes o padres de familia pudieran decidir qué iban a hacer cada uno de ellos. Si en un aula habían 30 estudiantes y cada uno tenía sus proyectos, pues iban a haber 30 proyectos ahí. Pero hoy no, estamos hablando de 50, sí, 60 alumnos por salón, correcto, lo que está pidiendo la ley fundamental. Correcto. Entonces, eso es un adefesio terrible, porque pedagógicamente, ¿cuántos son los estudiantes? 25, quizás 30, ¿verdad? Ya. Pedagógicamente deberían de ser 15 alumnos. Pedagógicamente. Bueno, yo no quiero dejar pasar, inadvertir lo que pasa en el técnico hondureño alemán. Okay, ahí hay doble director. Está la profesora Lima y está el doctor Ochoa. Bueno, eso es parte de la politiquería, el tráfico de plazas que hay por todos lados. Miren, ese tráfico de plazas, ese que le permite ir con la plaza de un docente, ir a ocupar otro puesto, eso es un delito terrible. Con la estructura del técnico hondureño alemán, tengo entendido, la profesora Lima está en la departamental. Es correcto. Se aprovecharon de las enfermedades del profesor Ochoa, el director actual del técnico hondureño alemán. ¿Cómo una institución tan valiosa, tan importante, tan trascendente en Honduras, el Centro Técnico Hondureño Alemán, lo han pervertido, lo han corrompido y lo han tirado al cesto de la basura, y los alemanes tuvieron que retirarse? Y este montón de políticos haciendo y deshaciendo, engañando, como el caso de Max Galeano. Sí, Max Zavala, ¿verdad? Max Zavala Galeano. Lo engañaron, un excelente compañero que tuvo que retirarse porque la actual Junta Directiva no comprende. ¿Cuántas comisiones del Congreso Nacional llegaron en el año 2018 a ofrecer, a prometer al técnico hondureño alemán? Lo recuerdo, hasta los del mismo Partido Libre, el Partido Liberal, el Partido Nacional, y ahí no ha cambiado absolutamente nada, como no cambia en ningún centro educativo. Es más, señor Ministro de Educación Arnaldo Hueso Hernández, la escuela de locutores adscrita al Instituto Semioficial 1 de diciembre continúa cerrada. El oficio que emitió Sara Zambulá no ha podido ser revertido ni por la abogada Inés Salinas, que solo estuvo 15 días, mucho menos por este otro señor Milton Ayala Quijano, que es conocido como R15, y se ha puesto en riesgo la formación de los locutores, cuando en el año 2019 la radiodifusión de Honduras cumplirá 90 años. ¡Qué pena! ¡Qué bochorno, señor ministro! Y vea usted, los padres de familia y los estudiantes pasan reclamando sus títulos, porque como parte de la ley represiva y de congelamiento al Instituto Semioficial 1 de diciembre es no tramitarle los títulos. Señor ministro Arnaldo Hueso Hernández, haga honor a la dignidad, al honor, a la honradez de sus padres, de la familia Hueso de Concepción del Norte, Santa Bárbara, su gente que incluso han ocupado la alcaldía municipal, y ordénele a la departamental que atienda al Instituto Semioficial 1 de diciembre, 1, dándole un local, 2, revirtiendo el oficio con que lo cerraron en el año 2018, y la otra es apoyo total e integral. Nos detenemos y venimos al cierre con Alcide Álvarez. Él es el secretario nacional de la Sociedad de Padres de Familia en Honduras. Cuántas verdades y cuántos señalamientos a este sistema educativo, que es lo más importante. Si hay educación, hay salud. Si no hay educación, no hay salud. Si hay educación y hay salud, habrá progreso, habrá desarrollo en el país, tan difícil que lo está pasando Honduras. Al fin de la noche, el noticiario desde la ciudad de San Pedro Sula, cuando se inicia la matrícula en el sistema educativo nacional, tenemos esta temática y nos acompaña
el secretario nacional de la Sociedad de Padres de Familia en Honduras, el señor Alcides Álvarez. Ya al cierre de esta transmisión, ¿qué le podríamos recomendar a los padres de familia? ¿Y qué les podríamos decir a los directores, a los funcionarios de educación en las departamentales? Porque este noticiario es a nivel nacional, pero también a los estudiantes, señor Alcides Álvarez. Bien, el mejor mensaje que le puedo dar a los docentes es: dejen de violentar la ley, los derechos de los estudiantes y los padres de familia. Recuerden que la ley establece que son 10 años para los funcionarios públicos, pueden ser perseguidos por 10 años. Y ahí tienen a la UFECita atrás, esa no los va a perdonar. Conozco bien a ese fiscal, es el mejor fiscal. Bueno, pueden haber otros, pero como él, es el único que llena los requisitos para estar ahí. El otro elemento es a los padres de familia: organicémonos. Estamos programando asambleas para organizarnos y darles talleres de capacitación. De hecho, estamos pensando en un programa de televisión también. Posiblemente el único medio puede ser un medio identificado con las luchas del pueblo, ¿verdad? Que diga la verdad y que no esté comprado o cooptado por ningún gobierno. Esa es la única opción que podríamos tener, pero eso lo vamos a ver posteriormente. Otro de los elementos, voy a hacer hincapié en Armenta. Ahí se ha estado cometiendo un delito de lesa humanidad, se puede decir. La parte norte de San Pedro Sula. Sí, en el norte de San Pedro Sula, Armenta, donde tenemos es una escuela, es un centro básico de educación básica pública, donde tenemos el balneario más precioso de San Pedro Sula. En ese centro educativo se les está imponiendo a los estudiantes que salen de 6º grado un examen de evaluación para que puedan optar a entrar a 7º año. ¿Cuál es el asunto? Y lo sabe el distrital Los Carpás, o ahora municipal, ¿no? La situación es por no pagar o trasladar a 2 docentes que se necesitan ahí. Las aulas se pueden ir construyendo después, lo puede ir haciendo el gobierno, porque en la cancha se les puede dar clases, no como otros lugares donde hay que dar bajo los árboles. Entonces, ese es un llamado de atención para las autoridades que están cometiendo ese defecio. Los padres de familia en esta ocasión no se van a dejar, se los advierto. Y también, con relación en términos generales a la educación en nuestro país, ciudadanas y ciudadanos de todo Honduras, usted tenga o no tenga a sus hijos en el sistema público, necesitamos arrancar todo este sistema corrupto que tenemos, de dictadorcitos, de personas que cuando están en el sistema público creen que este es su pequeño feudo, arrancarlo de raíz y comenzando por el sistema educativo, y este es el año en que iniciamos. Alcides Álvarez, secretario nacional de la Sociedad de Padres de Familia en Honduras, ha comparecido en el noticiario Al Fin de la Noche por Maya Televisión. La temática es sobre la educación cuando arranca la matrícula a nivel nacional. Muchas gracias por su atención. Al Fin de la Noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.